Hoy, 9 de septiembre del 2024, lunes, les llevo nuevamente a ustedes el conocimiento de las cartas de Pablo. Esta carta es a los Corintios. Ya van 3 videos relacionados a esta carta de Pablo a los Corintios. Es la primera carta de Pablo a los Corintios. Aquí estoy en el tercer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Deficiencias de la iglesia de Corinto. Hay unos problemas allí. Problemas que Pablo quiere resolver. Y de esta manera, yo, hermanos, no pude hablaros entonces como a gente guiada por el Espíritu, sino como a personas con criterios puramente humanos, como a niños en la fe de Cristo. Os di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque todavía no podéis digerir la comida fuerte, y ni siquiera podéis digerirla ahora, pues aún mantenéis criterios puramente humanos. Pablo le informa a una persona los problemas que hay en Corinto. Chloe es la persona que le informa a Pablo sobre esos problemas, porque algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, pero Pablo dice que Cristo no está dividido, que Cristo es uno solo. Bueno, mientras hay en vosotros envidias y discordias, es que seguís manteniendo criterios puramente humanos y conduciéndolos como lo hace todo el mundo, porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, estáis manteniendo criterios puramente humanos, y es una realidad. Muchas veces discutimos por cosas que no tienen importancia, y eso nos hace la vida dura con las otras personas. Decir, por ejemplo, en el tema político, es que mi partido es este, y el otro dice, no, mi partido es este otro. Pero resulta que hay que pelear es por una sola cosa, el país. Por ejemplo, Colombia. Colombia está dividido. Unos jalan para la derecha y otros jalan para la izquierda. Y un país dividido es fácil de arruinar, de destruir. Una iglesia dividida es fácil de destruir, porque ella misma, por la división, se destruye. Ahora, ¿qué significa ser apóstol? Este está en el capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 5 de Primera de Corintios. A fin de cuentas, ¿quién es Pablo? ¿O quién es Apolo? Simples servidores por medio de los cuales habéis creído en el Señor. Eso es lo que son ellos. Eso es lo que somos aquellas personas que nos dedicamos a llevar el Evangelio. Somos simplemente instrumentos de Dios para ello. No somos más de ellos. Y más adelante lo que dice Pablo. Es decir, Pablo es el albañil, el que edifica la iglesia que Dios le encomendó. Es el que lleva la palabra. Pero ¿quién hace el trabajo? Dios. Vamos a ver qué dice. Sí. Bueno, a fin de cuentas, ¿quién es Pablo o quién es Apolo? Simples servidores, por medio de los cuales habéis creído en el Señor. Cada uno de nosotros hizo el trabajo. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le había encomendado.
yo planté y Apolo regó. Bueno, él plantó y Apolo regó. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lleva el Evangelio. ¿Y qué hace Apolo? Lo afianza. Pero fuera de eso, ¿quién más es el trabajo? Dios. Yo hago aquí, en estas redes sociales, mando el Evangelio explicado con su reflexión. La persona lo lee, algo se le queda allá. Y esa palabra escrita y leída va haciendo el trabajo allá, porque es Dios. Es el Dios que internamente, cuando tú lees la palabra de Dios, esa palabra va trabajando internamente, desde adentro hacia afuera. ¿Y quién lo hace? Dios. Ya yo no. Yo simplemente mandé el Evangelio, lo leyeron, a algunos se les quedó y Dios hizo el trabajo. El que lo desechó, pues listo. Pero de pronto alguna vez se recuerda y esa semilla vuelve a germinar y crece hasta convertirse en una planta grande. Entonces eso es lo que hace Pablo. Pablo edifica el edificio, construye el edificio que Dios le dijo. Él lo construye. ¿Quién hace quién allí? Es decir, Pablo es el albañil, pero ¿quién es Apolo? Digamos que Apolo es como el segundo, el que mantiene la obra, el que mantiene diciendo, vea, esto aquí está mal, aquí hay que corregir esto, hay que corregir esto otro. Eso es lo que hace. Entonces corrige, pero Dios termina el trabajo. Bueno, pero es Dios quien hizo crecer a la planta. Es Dios quien hizo crecer a la planta. Pablo y Apolo llevan la palabra, la enseñan, pero Dios la hace crecer en el fondo de cada persona. En este caso, en el fondo de los corintios, de la iglesia de Corinto. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada. Es decir, yo mando la palabra, la mando a las redes sociales. El que la lee y se queda con ella, Dios lo edifica. El que no, pues lamentablemente Dios no lo va a edificar. Sino que Dios lo es todo. O sea, Dios es todo. Pues Dios es quien hace que la planta crezca. Los que plantan y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada cual de acuerdo con su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y vosotros sois el campo que Dios. Entonces, que Dios trabaja. Es el campo que Dios trabaja. Entonces, antes de continuar, aquí voy a leerle esta parte de lo que ya había más o menos la reflexión. Pablo, apóstol de Cristo, pone en juicio la conducta de la iglesia de Corinto en su forma de pensamiento, porque están actuando como personas del mundo y no como hijos de Dios, teniendo entre ellos una discusión de quién pertenece a quién, si uno es de Pablo y otros de Apolo. Es por eso que los toman como niños, porque todavía no están preparados para recibir una enseñanza más grande y más profunda en la vida de Cristo Jesús. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Pues son simples servidores de Cristo, que no están por encima de lo que Dios ha dispuesto. La enseñanza del Evangelio debe estar ajustada al criterio de Cristo y no en el criterio del ser humano, porque ella debe estar llena de amor profundo que debe salir del alma para que esta palabra llegue al corazón de aquellos que la necesitan.
Esa es una parte de la reflexión de la primera parte. Bueno, ahora, el edificio que Dios construye, yo soy el maestro albañil, dice Pablo, al que Dios permitió poner los fundamentos, y otro es el que está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Yo digo aquí algo, eso es como los que quieren cambiar el fundamento de la Iglesia Católica, quieren reformarla. La pregunta que me hago, ¿será que puede? Porque de acuerdo a lo que dice Pablo, no se puede. No se puede crear un fundamento sobre otro fundamento. No se puede, es decir, supongamos una casa. Una casa está construida con una simiente para una sola, no para dos plantas, sino para una sola planta. No tiene columnas. Y como no tiene columnas, no soporta el peso de otra encima de ella. Entonces, alguien quisiera y decir, no, yo puedo construir allí. ¿Qué hace? Construye encima de esa casa que no tiene columnas, que no tiene las bases necesarias para soportar el peso, ella se cae. Más o menos de esa manera. Por eso es una forma de explicar que dentro de la iglesia no se pueden cambiar los fundamentos. La iglesia es una y siempre será una porque Cristo solamente hizo una sola iglesia. Pero nadie puede cambiar ese fundamento de la iglesia. Nadie puede decir que la misa no hay que hacerla como se hace, sino cambiar la estructura de la misa. Nadie puede cambiar eso, porque Cristo ya lo dejó formado. Por lo tanto, el hombre no puede cambiar el fundamento. El hombre no puede cambiar lo que ya Cristo dejó. Vamos a seguir leyendo para ver qué más puede decir esto, qué más puede explicar esto y cómo más se puede entender. Dice, sobre este fundamento se puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se mostrará claramente el día del juicio. Es decir, yo construyo para poder entender esto, se lo voy a decir de esta manera. Yo construyo mi vida, pero la construyo sobre las bases, no sobre unas bases sólidas, sino sobre unas bases falsas. Yo hago creer a las personas que yo soy la persona que ven, pero tengo una doble vida. Y esa doble vida un día se destapa y me lleva ¿a qué? A destruir mi vida, a destruir todo lo que he hecho en la vida. ¿Por qué? Por llevar esa doble vida. Más o menos lo que quiere decir aquí. Entonces, si mi trabajo es sólido, si mi trabajo es fundamento de mi vida y es sólida, ¿quién la puede destruir? Nadie la puede destruir. Pero si mi vida está fundamentada en bases débiles, sí la pueden destruir. Cuando dice él que se mostrará claramente el día del juicio, o sea, que cada quien construye, si lo hizo bien, no debe temer el juicio. Si lo hizo mal, sí. Porque si yo construyo mi vida en base sólida, no tengo por qué temer lo que diga la gente, lo que digan los demás. Si yo construyo mi vida sobre bases débiles,
ahí sí me va a doler lo que la gente diga. Ahí sí tengo temor de que mi vida se destruya porque no la tengo sobre esas bases sólidas. Porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará el valor del trabajo de cada uno. Es decir, volver a repetir, vamos en la repetidera como dice el otro. Si yo construyo mi vida en esas bases sólidas, todo problema que pueda venir sobre ella no la va a derrumbar. No la va a derrumbar. Pueden decir lo que quieran de mí, pero yo estoy firme, porque mi vida está construida sobre una base sólida, sobre una base que soporta la crítica, la maldad de cada persona que pueda hacer contra mí, porque está construida mi vida sobre esa base sólida. Y esas bases sólidas son el creer en Dios, la fe en Dios, el amor en Dios, el servicio a los demás. Y que me mantengo en una línea, la línea del respeto a la dignidad de los demás. Y como me mantengo en esa línea de respeto a la dignidad de los demás, haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios, pueden hablar, pueden decir todo lo que quieran, pero no encuentran nada que pueda destruir. Eso es lo que más o menos Pablo quiere decir. Ahora, ese edificio del cual Pablo habla, ya se lo voy a decir cuál es. Si alguien construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a arder, lo perderá todo, aunque él mismo logre salvarse como quien escapa del fuego. Bueno, vamos a ver si lo puedo explicar así. Otra vez, conmigo mismo. Yo construí mi vida sobre bases débiles. Resulta que me puse en el camino de lo que me gano, lo que me pagan a mí, voy y me lo veo. El borracho del pueblo, el mujeriego, el que tiene el desorden en su vida. Resulta que el día que llega el momento del cobro, si salgo ileso de eso, es un milagro de Dios. Porque resulta que puedo mostrárselo de esta manera o explicárselo de esta manera. La enfermedad. Resulta que el trago me produce una cirrosis, o me produce otra enfermedad, o por estar de aquí a allá con una y otra mujer, termino en una enfermedad que me conseguí por ello. Pero por un pelito me salvé, por un pelito me salvé, porque pude salir de la enfermedad y pude salir de la cirrosis. Me salvé por ese pelito. Dios me dio esa oportunidad. Ahora me toca a mí responderle a Dios. Entonces, el cuerpo es el templo de Cristo. Ese es el edificio. Si yo mantengo mi cuerpo libre de todas esas cosas, entonces estoy en las manos de Cristo. Pero si yo tengo mi cuerpo abandonado, lleno de todas las podredumbres que pueden haber, puede que me salve, pero tengo un compromiso de pagar ese pecado. Ahí es donde está el problema. Porque no voy a ir derecho a donde debo de ir derecho. Voy a otro lugar donde voy a pagar mis pecados. ¿Por qué? Porque no hice lo correcto ante Dios. Porque cogí su templo y lo convertí en prácticamente lo destruí. Mira lo que dice. ¿Acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros?
Yo soy el templo de Dios, tú eres el templo de Dios, pero ¿qué le damos a ese templo? Cuando cogemos el paguito, nos vamos para la cantina de José, le damos trago, le metemos aguardiente, le metemos ron, le metemos whisky, le metemos cerveza, le metemos de todo. Y luego nos vamos a la cantina donde hay 8 o más prostitutas y allá terminamos de meterle más pecado. Más pecado. Y así. Si nos gusta la droga, entonces consumimos droga. Si nos gusta esto otro, también lo hacemos. ¿Qué estamos llenando el templo de Dios? Lo estamos llenando de pecado. Lo estamos destruyendo. Y es por eso que dice Pablo, cada quien va a pagar según lo que hizo. Si tú hiciste un buen edificio, cogiste tu cuerpo y lo hiciste en un buen edificio con bases sólidas, a ti no tienes por qué darte miedo de nada. Pero si tu cuerpo lo cogiste, lo hiciste en bases débiles, lógicamente que vas a pagar. Te puedes salvar, sí, como dice Pablo, pero vas a pagar. Entonces, ¿quién es el templo? ¿Quién es el edificio? El cuerpo. El cuerpo es el edificio, es el templo que Dios quiere. Y por eso ese templo hay que tenerlo limpio. Hay que ir a la misa. Hay que confesar los pecados. Hay que comulgar para estar en contacto con Cristo. Hay que hacer una cantidad de cosas para poder que ese templo esté limpio de todo. Esté limpio. Para que cuando toque el día de dar cuentas a Dios sobre ello, no pese nada. Que nadie os engañe. Si alguno de vosotros, según la sabiduría de este mundo, vuelve como un ignorante a fin de llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es para Dios pura tontería, como dice la Escritura. Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. Y dice, también el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe gloriarse de ser seguidor de hombre alguno, pues todas las cosas son vuestras. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Bueno, mire, uno no se puede engañar de nada. Dios quiere las cosas perfectas. A uno le queda difícil hacerlas, pero cuando uno le pide a Dios que esté en el corazón, se pueden llegar a ser perfectas como Dios quiere. Nadie puede presumir que es mejor que la otra persona, o que es mejor que aquel, que es mejor que este otro, no. Porque en realidad todos somos iguales ante Dios. Todos cometemos pecados. Todos hacemos las cosas mal. Y si hay alguna persona que haga las cosas bien, ese es un milagro ante Dios. Porque somos pecadores. Somos imperfectos, de cierta manera. Pero podemos llegar a ser perfectos cuando dejamos que Dios entre en nuestros corazones. Pues sí, entonces, Dios atrapa a los sabios en su propia astucia, y es la realidad. ¿Cuántos sabios quieren saber de dónde nació Dios, de dónde vino Dios? ¿Cuántos sabios se atreven a decir que Dios no existe? ¿Cuántos sabios se atreven a decir que Dios es pura mentira? Pero ¿cuántos sabios han descubierto la verdad de Dios? Y que muchos de aquellos que no creyeron en un principio de que Dios sí existía, hoy en día, a través de la historia, a través de los estudios que han hecho, se han dado cuenta de que Dios sí existe. Porque nada de lo que está hecho se pudo haber hecho solo.
que alguien que alguien poderoso, con una capacidad enorme, de un pensamiento enorme para hacer, lo hizo. No se puede pensar que las cosas vinieron simplemente porque vinieron, no. Todo ha sido creado por alguien poderoso. Todo lo que está, todo lo que vemos nosotros mismos. De manera que es tonto pensar que las cosas se hicieron por el Big Bang. Es tonto pensar que el hombre vino del mono. Es tonto pensar que el hombre se hizo por sí solo, no. Alguien poderoso lo creó y nos creó a nosotros también. Alguien poderoso. Y ese alguien poderoso es Dios, el cual muchos no creen y muchos hasta maldicen. Por eso Pablo es muy claro en toda esta lectura y en toda esta carta de él a los Corintios, en el tercer capítulo. Y les digo sinceramente, es bueno que se lean las cartas de Pablo y también los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque allí está reflejado los evangelios, están reflejados allí. Y las cartas de Pablo son un consejo para nosotros los católicos, para seguir, para ser personas llenas de amor, llenas de respeto, para ser personas amigables, para ser personas que podamos entender a los demás. Yo les recomiendo que se lean las cartas de Pablo y los hechos de los apóstoles. Se los recomiendo. Mire, yo en estos tres capítulos que le he mandado, mire lo que me ha enseñado a mí estos 3 capítulos. Y me han hecho ver muchas cosas. Y quién sabe qué más me van a mostrar de aquí en adelante, porque son 16 capítulos. Serían 16 videos que llevaría este primer capítulo, esta primera carta de Pablo. 16 capítulos de esta primera carta de Pablo. Entonces, y aquí hay muchas cosas que hay que debatir, hay muchas cosas que nos enseñan cómo portarnos en la vida. Miren lo que dice Pablo. Pablo dibuja aquí un edificio. Pablo dibuja un edificio. Si tomamos la lectura como leer un libro cualquiera, no vamos a entender de qué edificio se refiere Pablo. Pero Pablo se refiere al edificio que es el cuerpo del hombre. Ese cuerpo del hombre le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Pero ¿qué hace el hombre con su cuerpo? Lo convierte en una pelota de ping-pong, en un balón de fútbol. Así lo convierte. ¿Por qué? Porque le mete de toda clase de porquería. La droga, el alcohol es una droga, pero hay otras drogas que quizás son más fuertes que el alcohol. La cocaína, la heroína y toda una cantidad de cosas, la marihuana, pero viene el whisky, el aguardiente, el ron, tequila y otras cantidades de alcohol que son drogas. Y fuera de eso, te vas a una cantina o un negocio donde haya mujeres prostitutas y te vas y te acuestas con ellas y terminas con una enfermedad. Y si tienes esposa, se la pegas a tu esposa. Y si no eres tú el que lo hace, es ella. No se están cuidando el cuerpo. Es decir, no nos cuidamos el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Y eso es lo que se refiere Pablo allí, desde esta parte, cuando dice el edificio que Dios construye. El edificio que Dios construye somos nosotros. ¿Quién dirige esa construcción de ese edificio? Pablo. Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el que lleva la palabra. ¿Quién hace el resto de las cosas? Apolo. Riega. Y Dios termina de hacer el edificio. Dios, porque Dios, cuando tú recibes la palabra de Dios, Pablo te la llevó. Pablo te habló de ella. O Apolo va encomendado por Pablo y te lleva la palabra. Él te la enseña, tú la escuchas, él se va. Pero ¿quién sigue de ahí en adelante haciendo ese trabajo? Dios. Dios es el que continúa haciendo el trabajo. Ya Pablo y Apolo no están por allí. Ya ellos se fueron. Ellos continúan su viaje en llevar su palabra, la palabra de Cristo, a todas partes. Pero a ti te dejaron algo sembrado allá. Pero es que dice, la planta la riega ¿quién? La riega Dios. Dios crea esa planta. Aunque acá dice, Apolo la regó, sí. Pero quien termina ejerciendo todo el poder para que esa palabra germine en ti es Dios. Es Cristo. Porque si Cristo no interviene, entonces esa palabra es muerta en ti. Pero Cristo interviene. Claro, si tú quieres, porque esa es otra de las cosas. Cuando Dios dice no me acuerdo el capítulo, el versículo donde Dios dice, de Mateo que está, dice que el sembrador riega la semilla, una cae en tierra pedregosa y se seca y se muere, otra cae en espinas, en zarzales de espinas y también se muere, y así sucesivamente, pero otra cae en tierra buena, la otra cae en el camino y los pájaros se la comen. Pero la que cae en tierra buena da fruto al 100%, al 60% y al 30%, algo así. Entonces, esa produce. ¿Quiénes son los que reciben realmente la palabra de Dios y la cultivan? En la tierra que es buena, en esa tierra fértil. Pero aquellos que, por ejemplo, donde cayó que es de zarza, de espinas, son aquellos no le prestaron atención a la palabra, listo. O aquellos que en el momento la reciben, pero que después la olvidan. O aquellos que la reciben, pero que los problemas que generan la vida por causa de la palabra, ellos la abandonan. Y así sucesivamente. Entonces, cuando esa palabra llega realmente al corazón, Dios va transformando a la persona. Entonces el trabajo ya no es mío, ya es de Dios. Así, mis amigos, Dios los bendiga, Dios los proteja. Denle me gusta al video, escriban los comentarios, hagan sus comentarios así, llenos de respeto. Lo que no entiendan o lo que entiendan, yo entendí esto, así, así, así. Suscríbanse a mi canal para que así yo pueda tener más ese aliento de mandarles más videos, de poner en sus manos los videos. Mira, estos videos no son para que a mí me paguen, me den dinero por ellos, son para enseñanza. Nosotros necesitamos quien nos enseñe de Cristo, quien nos enseñe de la palabra de Cristo, porque nuestra Iglesia Católica se ha quedado mucho en eso.
Y de pronto hay personas que no lo hacen bien, de pronto lo hacen simplemente por ganarse un dinero, porque pagan por ello. Pero necesitamos laicos o los mismos sacerdotes, porque de vez en cuando hagan un video y expliquen la palabra de Dios, porque es que estamos faltos de eso. Hay muchas personas que se dejan engañar precisamente por eso, porque no conocen de la Sagrada Escritura y no conocen nada de Dios. Y son fácil presa de aquellos que están en esas otras religiones para sacarlos de la Iglesia Católica y llevarlos para allá, para nada, para hacerlos perder. Seamos fuertes, tengamos una fe dura, como dice Pablo, una fe bien cimentada, nadie la destruye, nadie la derrumba. Una fe llena de amor y de respeto a Dios, nadie la va a destruir, nadie. Nadie. Gracias. Dios Todopoderoso los bendiga.